Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar. Con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Hoy es el día más feliz de nuestra vida. Estamos contentos, estamos alegres, porque este es el día que el Señor ha hecho. Y hoy tenemos un tema muy interesante que el Señor ha puesto en nuestros corazones para desarrollarlo. Y el tema es la bendición de creer. Si usted nunca ha visto el creer en Dios como una grande bendición, hoy lo va a ver. Y vamos a desarrollar este tema tan importante que para el que cree, todo es posible. ¿Habrá algo en su vida ahora, en este momento, que usted necesita esa fe? Esa fe de que para el que cree, todo le es posible. Ahí va a aparecer el tema que vamos a estar desarrollando, el texto bíblico, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 23. Y dice así la palabra de Dios: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esta es la fe que obra milagros. Esta es la fe que agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para este tema hemos invitado a personas que ya llevan muchos años en el ministerio, y para mí es un honor y un privilegio presentarle a la doctora Esther Alfaro de López. Bienvenida a Consejería Pastoral, doctora. Un placer estar acá una vez más en este programa tan maravilloso donde aprendemos, y gracias por la invitación, y de verdad que es un privilegio escudriñar este pasaje tan hermoso, de verdad que sí. Amén. Qué lindo. Es que la fe es algo que necesitamos para existir. Y también está con nosotros el pastor del Centro Internacional de Oración de La Puente, California, pastor César Hernández Cruz. Bienvenido, varón de Dios. Gracias, doctor Juan Bruno Camaño, por invitarnos aquí en este programa de Consejería Pastoral. Es un programa que de verdad es un privilegio estar aquí en este día. Excelente, gracias, mi hermano César. Y también está con nosotros la embajadora de Almavisión para Israel, que ya viene pronto, nuestra hermana reverenda Marisol Perna. Bienvenida, Marisol. Amén, Pastor Bruno, gracias por su invitación y gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos estar aquí en Consejería Pastoral con este tema tan importante para nuestras vidas hoy día. Y bueno, y un saludo ahí a toda nuestra familia del aire también. Nos vamos a gozar juntos. Amén, así va a ser. Bueno, cada ministro va a estar elaborando lo que es la bendición de creer. ¿Y por qué tenemos que creer en nuestro corazón? ¿Y por qué es que Dios está tan interesado de que nosotros creamos? Que estemos creyendo y que tenemos que seguir creyendo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a comenzar con la doctora Esther. Adelante, doctora. Bueno, este es un pasaje muy hermoso primeramente porque Jesucristo, nuestro Señor Jesús, entra a la ciudad y lo primero que ven los discípulos, se recuerda a Pedro de cuando Jesús maldice la higuera.
Este pasaje, Marcos 11, es un pasaje muy versátil en muchas áreas, desde que empieza los versículos, el capítulo, hasta que termine el capítulo. Pero en este versículo, en el 11, 23, nos está marcando, bueno, a mi ojo clínico, vamos a decirlo así, ¿verdad? En escudriñar la palabra yo veo 9 puntos. 9 puntos en los cuales estos 9 puntos dan paso a 23 puntos más en cuestión de lo que es la escatología, a lo que habla el pasaje. Primeramente, está hablando y recalca porque de cierto. La palabra porque de cierto, él hubiera podido decir, bueno, de que cualquiera, el mensaje pudiera haber empezado, cualquiera que dijere a este monte. Sin embargo, él enfatizó una palabra, desierto. La palabra desierto es testificar una verdad hecha verdad, aunque nadie la crea. O sea, les voy a decir algo, aunque sea imposible de creerlo, lo tendrás que creer. Entonces, él enfatiza, y a mí me llamó mucho la atención, que en 140 pasajes el Señor habla de esta manera, de cierto os digo. Cuando él está enfatizando esta palabra, está diciendo que aunque veas lo que veas, aunque pases lo que pases, tienes que creer lo que yo te digo, lo que yo te establezco, lo que yo te marco. Entonces, para empezar este pasaje, está yendo a la raíz de lo que es la veracidad de la voz de Dios, lo que es la veracidad de la verdad de lo que él está hablando. Le está diciendo a Pedro, voy a ir más allá. Si tú creyeres, pero te digo de cierto que lo que tú confesares, lo que tú establecieres, lo que tú denominares en la profundidad de lo que tú creyeres en tu corazón, eso será hecho. Entonces, el primer margen aquí, apóstol, está hablando de cierto, está enfatizando algo que será creíble aunque tú no lo creas. Wow, aunque uno no lo crea, así va a ser real. Real. Tremendo, mire qué interesante. Vamos a escuchar al pastor César ahora. Amén. La verdad que es un pasaje muy hermoso, como dijo la doctora Esther. Y número 1 dice en el versículo 21, entonces Pedro, acordándose que el maestro había maldecido la higuera, se secó. Tristemente hay personas que tienen fe para lo malo, ¿verdad? Hay gente que tiene más fe para las cosas malas que para las buenas, pero en este caso vamos a hablar de lo que Jesús hizo en el 23, porque de cierto os digo, o sea, que cualquiera que dijere, o sea, nuestras palabras, las palabras de los hijos de Dios tienen poder. Tú debes de saber, tú que me estás viendo ahorita en este programa, debes de saber que tus palabras tienen tanto poder como hijos de Dios, tanto para bien, tanto para mal. Tú tienes que aprender, número 1, aprender a hablar, o sea, tener fe para lo bueno. Hay personas que tristemente tienen más fe para lo malo. Es uno que les dan un diagnóstico o tienen un dolor o dicen, oh, yo siento que hoy me va a pasar algo malo. O sea, cosas, o sea, tienen más fe para cosas malas que para cosas buenas. No, yo te invito a que tú tengas fe para cosas que vienen del reino de Dios. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo benigno, todo lo que viene de parte del reino de Dios. Entonces nuestras palabras tienen poder. Por eso dice, de cierto os digo que cualquiera que dijere, o sea, que hable, que diga, o sea, las palabras de los hijos de Dios tienen poder. Dice, a este monte quítate y se echar en el mar. O sea, para mí este monte significa las montañas, los problemas de la vida. Puede ser una enfermedad, una dificultad, un problema. O sea, todos tenemos montañas por qué superar y quitar de nuestras vidas. Por eso dijo, de cierto os digo que cualquiera que quiera a este monte quítate y échate en el mar. Entonces, o sea, nosotros debemos de saber que van a haber montañas en nuestra vida, que se van a levantar en contra nuestra, pero dice la palabra que nosotros somos como las águilas. Nosotros vamos a volar más alto que una montaña y vamos a superar todo obstáculo que se ponga delante de nosotros. Eso es la fe. Y dice, por eso dice, y que el que dijere y creyere, o sea, la fe es la mejor arma que Dios nos ha dejado. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. No vivimos por vista, sino por fe.
Tú tienes que dejarte llevar no por lo que tú ves, tú tienes que dejarte llevar por las promesas de Dios y de su reino. Y luego dice en el 24, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, o sea, todo lo que pidieres orando, o sea, para creer, para ejercitarse la fe, tenemos que aprender a orar, tener una disciplina de orar, porque mucha gente no tiene porque no pide. Mismo Jesús lo dijo, muchos no tienen porque no piden. Dice, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Si tú pides con todo tu corazón en lo secreto a Dios, conforme a la necesidad que tú tengas, tenlo por seguro, dice Jesús en el versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando y creyendo, lo recibiréis y os vendrá. Gloria a Dios. Y ahí está la clave. Amén. Tremendo. Gloria al Señor. Qué interesante. Vamos a escuchar a Marisol Pernas. Adelante. Amén. Bueno, aquí podemos ver la bendición de creer. Este versículo nos enseña que nosotros debemos hablar y creer como Dios para poder nosotros recibir las bendiciones a la plenitud que nuestro Señor quiere y desea para nosotros. Dice la palabra allí en Romanos 4:17 que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Así debemos de hacer nosotros también. A veces podemos ver que hay mucha falta de fe en nuestro pueblo y el Señor nos quiere con una fe viva, de que nosotros siempre andemos como Él quiere, como Él nos ha prometido en que andemos. Y mire, desde el principio podemos ver en Génesis todo el capítulo que dice la palabra, y dijo Dios sea la luz, y fue hecha la luz. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, y así fue hecho. Y si usted sigue leyendo todo el capítulo 1 de Génesis, usted va a ver que dijo Dios y así fue. Así sucesivamente podemos notar que esta palabra que Dios hizo, que Dios dijo, fue hecho todo. Y de esta forma también nosotros podemos hacer lo mismo siempre y cuando nuestras palabras estén con las palabras de Dios y que las confesemos con nuestra boca y con fe puesta en ¿quién? ¿En el hombre? No, en Dios, en Él. Cuando hablamos y ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Él, suceden las cosas. Allí podemos ver en Marcos 11:14, cuando Jesús le habló y maldijo la higuera, dice que Él no solo habló, sino que Él lo consideró hecho. Él no se puso posiblemente a mirar. A veces nosotros decimos una cosa y nos ponemos a mirar si Dios hizo o si no hizo, o si recibí la sanidad o si no la recibí. Dios quiere que lo miremos a Él con esa fe, porque Él, cuando Él maldijo la higuera, Él la maldijo y Él sabía que la higuera ya se secaba. Y Él no estuvo chequeando a ver si se secaba o no. Él solamente dijo la palabra como nosotros también debemos de decir. Ahora, el versículo 23, aquí de Marcos 11:23, dice, de cierto os digo, ya el Señor lo dijo, de cierto os digo, ya Él lo dijo, el que no dude en su corazón. Ahora, ¿qué es dudar? Dudar es la clave aquí en este versículo, porque cuando usted duda, usted no va a recibir nada. Y duda es desconfiar, vacilar, cuestionar a Dios. ¿Cuántos a veces no cuestionamos a Dios porque no hemos recibido lo que hemos pedido? ¿Por qué? Porque nuestra fe no ha sido lo suficiente para llegar a la altura que Dios quiere contestarnos. Cuando titubeamos, ya ahí bajamos la fe. Dios sabe cuando nosotros creemos o dudamos. Por eso tenemos siempre que creerle a Él. Por eso muchos reciben y otros no reciben, de acuerdo a nuestra fe. Dice, sino el que creyere, aquí al final. ¿Y qué cosas creer? Es tener por cierto, por verdadero, pensar que ya existe.
Si nosotros creemos en nuestro corazón, hermanos, y confesamos con nuestra boca, os será hecho, porque lo dice la palabra de Dios. Porque el poder en nuestra fe, el poder no está en nuestra fe, sino en nuestra fe, ¿en quién? En Dios, para poder recibir todas las cosas lindas y hermosas que Él tiene, porque para el que cree, todo es posible. Interesante. Mire cuántas verdades han dicho los tres ministros. Pero yo a veces me pregunto, quiero agregar algo más. Yo a veces me pregunto por qué es tan existente Dios de que nosotros, su creación, tengamos fe. Eso yo nunca he tenido suficiente información, yo personalmente. ¿Por qué es que Dios está tan interesado en que su creación crea en Él? Porque la fe tiene que ser en Dios, lo dice así la Biblia, tener fe en Dios. Usted puede tener una fe en cualquier otra cosa, pero esa no es la que estamos hablando aquí. Estamos hablando de la fe en Dios. Y a la luz de la escritura que yo tengo, yo creo que Dios está tan interesado que nosotros tengamos esa fe en Él, porque a Dios, para agradarlo, tiene que ser en espíritu y en verdad. Y el ser humano, cuando Él lo creó, Él ya sabía de que el ser humano iba a funcionar por lo que veía. Y entonces Él quiere que seamos seres espirituales, que veamos las cosas espirituales como más importantes que las materiales. Porque si estamos mirando solamente las materiales, va a ser muy difícil entender lo que no se ve. Si tenemos problemas con lo que se ve, imagínate con lo que no se ve. Esa es la manera que yo pienso, que yo creo, que es la razón por la cual Dios quiere que tengamos fe en Él. El cielo no lo vemos. Las calles de oro que Él dice en el libro Apocalipsis, no lo vemos. Las mansiones que Dios tiene preparado para todos nosotros que creemos en Él, no la vemos. Él quiere que nosotros comencemos a ver las cosas que no se ven. Porque viendo lo que no se ve, de ahí es de donde salen todos los inventos. Por ejemplo, el avión fue una idea de alguien, volar. Eso no se veía. Nadie se imaginaba que íbamos a tener los aviones que tenemos ahora. Y Dios quiere que nosotros seamos creativos, como Dios es creativo. Esa es la fe en Dios que hay que tener. Y la fe en su palabra. Porque si usted se pone a tener fe en cosas que no es ni la palabra de Dios ni en Dios, se va a confundir. No, yo tengo fe en mí, en mi persona. Qué bueno que tú crees en tu persona, pero es mejor que creas en Dios más que en tu persona. Porque tu persona es limitada. Cuando ya no funcione tu cuerpo, ¿qué te va a pasar? Por eso es que Dios quiere que tengamos fe en Él. Bueno, vamos a ver ahora las hermanas que están llamando. Hay una pregunta muy interesante de Linda Sagastume. Dice así, tiene una pregunta, doctora. Ella tiene fe grandemente, pero ella se rodea de personas que no son cristianas, a las que ella está evangelizando. Su pregunta es, ¿cómo tratar a las personas que son materialistas y hablarles acerca de la fe? Porque ellos solo se enfocan en lo material y le dicen a ella, si tú tienes tanta fe, ¿por qué no tienes un auto nuevo del año? ¿Por qué no tienes una buena casa? Ellos piensan que por tener fe, ella debe de vivir en un palacio,
porque para ella esa es la definición de fe que ellos le ponen. ¿Cómo puede ella explicarle eso a las personas que ella está ministrando, doctora? Bueno, muy buena pregunta primeramente, porque esto pasa cotidianamente cuando evangelizamos a personas en el medio que nos rodeamos. Por ejemplo, hay personas que nos rodeamos que son personas humildes y que pueden tener un ámbito en cuestión de la fe por la medida que los rodea. Ella dice, bueno, gente que tiene dinero le está expresando a ella y le está contradiciendo en cuanto a la fe de ella, porque esto es, ahí ella tiene que tener cuidado porque y debe de saber ella establecer límites y parámetros. Yo le llamo así, mi posición y mi condición no debe interferir, yo debo de saber quién soy hija de un rey, yo debo de saber que mi padre es mi proveedor, la fe se ensancha en ella. ¿Cómo puede explicarle a esta persona que es materialista? Ella misma lo está diciendo. Las personas que están influenciadas por el mundo no van a cambiar su posición. Entonces, no trates de cambiar la posición de ellos, simplemente, la palabra es tan fácil de llevarla y ella sola habla. Vamos a decirle que en un momento dado ella está hablando con una persona y le dice, bueno, tú me hablas de fe monetaria cuando tú ni siquiera puedes pagar la renta o no tienes un buen carro. La palabra de Dios primeramente nos explica y nos dice que busquemos el reino y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. El mundo quiere ver la añadidura en cuanto recibimos a Cristo y sabemos que esto no va a ser así. Sabemos que hay un proceso mediático en nuestra vida de cambio. Cuando hay un cambio en nuestra vida, nuestra fe aumenta. Y cuando esta fe aumenta, entonces este es el testimonio que vamos a dar. No todas las cosas se van a dar en cuanto tú las empieces a decretar. A veces entendemos que hay procesos para llevar a cabo una realización. Cuando tú le dices a una persona, yo creo que el Señor te quiere bendecir, simplemente estás enfatizando tu posición y la posición de la otra persona. A veces tenemos mucho choque. Dentro de la palabra dice en Gálatas 2:20, siempre lo digo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El que va a hacer el reto en ti es Cristo, el que va a hacer el reto en la otra persona es Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo ya es parte tuya, la otra persona ya le entró el evangelio, ya le entró tu testimonio. Tú no tienes que convencer a nadie. Si tú tratas de convencer a alguien, entonces tu identidad será fluctuante. Porque entonces esa persona pone en tela de juicio lo que tú predicas y lo que tú vives, aunque tiene que ser coherente. Pero muchas veces sabemos que no funciona así con todos. Entonces es necesario que la palabra venga y dice que va a venir por él oír la palabra. Tu testimonio y tu convicción tienen que ser directas para esa persona. Excelente, muy bien. Beatriz de la ciudad de Linwood pregunta al pastor César. Es de gran bendición este canal y quiere preguntarle, ¿es pecado no tener fe? ¿Es un pecado? Pues la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces prácticamente es un pecado, la verdad, porque como tú ¿qué quieres ser? ¿Amigo de Dios o enemigo de Dios? Para ser amigo de Dios, tú tienes que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Dios te dice es imposible, es porque es imposible. O sea, no hay otra manera que tú puedas agradar a Dios. Mira, yo te quiero decir algo. A mí me encantó este tema porque cuando yo recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador, yo creí a esa nueva criatura que Jesús me dijo. Yo estaba perdido en las drogas, prácticamente en la calle a los 16 años, pero esa promesa, aunque yo veía lo contrario, yo creí que Dios me iba a cumplir lo que Él me había prometido. Entonces, o sea, sin fe es imposible agradar a Dios. La verdad que, como lo dije hace un momento, mucha gente tiene fe más para cosas malas y negativas que para las cosas de Dios. No, créele a Dios, Él es el creador del universo, de los cielos, de la tierra. Si Él creó el universo entero, mira, el planeta Tierra es una partícula de polvo entre todo el universo. ¿Qué Dios no podrá hacer por nosotros que estamos en esta partícula de polvo? Entonces, tú tienes que leer la palabra. La fe, dice, viene por el oír la palabra de Dios. Tú llénate de la palabra de Dios, pero sobre todo,
si tú dices que no tienes fe, pienso que necesitas nacer de nuevo, necesitas tener un encuentro con Dios, porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, la fe se empieza a desarrollar más y más en tu vida y es lo que más te conviene. Dios te bendiga. Amén. Entonces tú le estás diciendo que es pecado tener fe. Sí, es lo que dije al principio, que no tener fe es pecado, Es porque pecado. es imposible agradar a Dios. Muy bien, está interesante eso. Pues. Hermana Marisol, Patricia dice, ¿Dios le da a cada persona una medida de fe o a todos nos da la misma medida? El Señor nos da la fe. La fe ahí está, porque la fe es en Dios. Pero hay personas que no, la fe hay que ejercitarla. Hay personas que no la ejercitan. Dios quiere que nosotros le pidamos. Pero ¿cómo le vamos a pedir? A la manera nuestra, no a la manera de Él. Creerle a Dios. Acuérdese que fe es lo imposible de lo que usted no está viendo. Entonces usted tiene que creer que Dios es lo posible de lo imposible y que el único que puede trabajar en eso es Él. Y cuando usted le pide a Él con esa fe, usted va a recibir lo que Dios quiere que usted reciba. Muy bien. Oscar, es de bendición este canal y los programas que hay le gustan mucho. Él tiene un familiar que es ateo, no cree en Dios. ¿Puede ser salvo una persona que no tiene fe? Porque él se preocupa por esta persona. Muy interesante que nos preocupemos por los demás y le felicito por preocuparse por los demás. La fe fue dada solamente para la tierra, aunque Dios Jehová es el que ejercita la fe en todas las áreas. ¿Por qué? Porque Él es el amor absoluto en todas las áreas. El amor y la fe tienen dos conceptos, el crear y establecer. El amor se crea y se establece. La fe se crea y se establece. Nos fue dada una medida de fe, es el único concepto que es como una liga. Se extiende y se hace pequeño, se extiende y se hace pequeño. Cada vez que tú la extiendes, estás sacando todos los nutrientes de ella. Una vez que se achica la fe, entonces estás reteniendo lo que ya fue puesto para ti. La fe es el único instrumento que activa todos los elementos de los dones del Espíritu, los dones aún mismo en la misma revelación. La fe es necesaria. La fe es el instrumento o es el catalizador, podría decirle yo, que va regularizando y estableciendo equilibrio de todo lo que nosotros somos. Significa, por ejemplo, en Mateo 9, 22 dice, nos habla, en el 29 dice, entonces le tocó los ojos y dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme tú creas, la fe la vas a expandir para que suelte el resultado positivo o negativo. Hay gente que tiene fe para hacer el mal y gente que tiene fe para hacer el bien. Entonces, de acuerdo, tú estires tu posición en la fe. Es de la manera que tú vas a dar. Ahora, esta persona, te respondo, esta persona está en pecado si realmente dice ser ateo, por supuesto, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Él no puede ver cómo funciona el corazón. Él no ve cómo funciona su cerebro. Él no ve cómo funciona todo su organismo. Incluso él no ve ni el aire. Si él es ateo, absolutamente, entonces él no cree en lo que existe. Y si él no cree en lo que existe realmente, entonces él está equivocado en todas sus áreas. ¿Qué hay que hacer con este amigo, con este familiar o con esta persona? Simplemente doblar la rodilla. ¿Por qué? Porque, como lo decía el pastor, sin fe es imposible. La palabra imposible es que no hay nada más que hacer. Es imposible agradar a Dios. Y sin fe es que la obra que Él vino a hacer no fue hecha. Sería una gran mentira. Entonces, si Él vino a morir por nosotros, la fe la acrecentó en el momento que resucitó, y una vez resucitado, nuestra fe entró y entró Jesucristo a morar. Entonces nuestra fe en la credibilidad de Cristo ensancha todas las áreas y toda nuestra credibilidad humanamente se hace factible. O sea que yo creo en todo lo que veo y aún en lo que no veo. ¡Wow! Tremendo. Un anónimo, exactamente me pueden explicar qué es la fe.
porque es primera vez que escucho este programa y está muy interesante. ¿Qué exactamente es la fe? Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.